Mira, compadre, escucha atentamente lo que te voy a contar, porque esta historia es un ejemplo de que hay preguntas que el hombre nunca debería hacerse y hay tratos que nunca deberían cerrarse. Esta historia no es de monstruos ni de espantos inventados. Es de un hombre que creyó que saber era lo mismo que controlar, y que aprender la fecha de su muerte lo salvaría del peor de sus miedos. Se equivocó, y ese error no lo pagó él solo. En el municipio de San Bernardo del Campo, un pueblo pequeño enclavado entre cerros secos y campos de tierra colorada en el interior de México, vivía un hombre llamado Rodolfo Casas. Tenía 58 años, el cabello completamente blanco, las manos anchas y callosas de tanto trabajo, y una expresión en el rostro que los años habían ido afilando hasta convertirla en algo parecido a la resignación. Era cobeiro del cementerio municipal, el único que había en el pueblo, y llevaba más de 20 años abriendo y cerrando tumbas bajo ese cielo que en verano quemaba y en invierno helaba sin compasión. Los que lo conocían decían que Rodolfo era un hombre serio, de pocas palabras y menos sonrisas, pero no era así siempre. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que él reía. Reía con Carmen, su esposa, una mujer menuda de voz grave y manos siempre ocupadas, que cocinaba frijoles con epazote los domingos y cantaba canciones de su tierra cuando creía que nadie la escuchaba. Rodolfo y Carmen habían construido juntos una vida sencilla, sin lujos, pero completa. Una casita de adobe con patio de tierra, un perro viejo llamado Cenizo, una hija, Celeste, que había crecido con los pies descalzos en ese mismo patio y que se había casado con Tomás Vega, un mecánico del pueblo con más fe que palabras y más paciencia que orgullo. Pero Carmen murió 3 años antes de que esta historia comenzara. Murió de madrugada, en silencio, mientras Rodolfo dormía a su lado. Él se despertó con el frío, no el frío del clima, sino otro frío, ese que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. Extendió la mano y la encontró inmóvil, ya tibia, ya ausente. No había habido señales, no había habido despedida, solo ese sueño profundo de él y ese silencio definitivo de ella. Y eso fue lo que rompió algo en el interior de Rodolfo Casas. No fue el dolor de perderla, aunque ese dolor también llegó, pesado y oscuro, y se instaló en su pecho como piedra. Fue otra cosa. Fue la traición del tiempo, la sensación de que la muerte había llegado sin avisar, sin dar oportunidad, sin respeto. Rodolfo era hombre que necesitaba saber, necesitaba entender. Toda su vida había creído que el conocimiento era la única armadura real contra la desgracia, que si uno sabía lo que venía podía prepararse, podía protegerse, podía no ser tomado por sorpresa. Y la muerte de Carmen lo había tomado completamente de sorpresa. Desde entonces la obsesión creció despacio, como crece el musgo, silenciosa y persistente. No era miedo a morir, exactamente. Era el pavor a que la muerte llegara de nuevo de ese modo, sin forma, sin fecha, sin darle tiempo de estar listo. Trabajaba todos los días en ese cementerio, cavando la tierra, colocando las flores marchitas, leyendo los nombres en las lápidas, y en cada nombre leía una pregunta que nadie podía responder. ¿Cuándo? Fue en enero, un martes de cielo nublado, cuando el médico de San Bernardo del Campo le dio el diagnóstico. Arritmia cardíaca grave. El corazón de Rodolfo latía con un ritmo irregular, caprichoso, como reloj descompuesto. El médico, un hombre joven de apellido Fuentes que había llegado al pueblo desde la capital y que todavía no había aprendido a dar malas noticias sin mirar a los ojos, le dijo con voz cuidadosa que era una condición seria, que podía manejarse con medicamentos, que podía durar años, pero que también podía no durarlos. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Rodolfo con una calma que asustó al médico. No puedo saberlo con certeza, respondió el doctor. Nadie puede. Rodolfo asintió, se levantó, pagó la consulta y caminó de regreso al cementerio sin hablar con nadie. Nadie puede saberlo. Esas palabras se le clavaron en el pecho con una fuerza que no esperaba.
Nadie puede. Y sin embargo, esa certeza que a otros les daba paz, a él le resultaba insoportable. Llevaba 3 años viviendo con el recuerdo de Carmen muerta a su lado sin que él pudiera hacer nada, y ahora le decían que su propio corazón podía apagarse en cualquier momento, sin aviso, sin fecha, sin nombre en el calendario. Esa semana trabajó más que nunca. Cavaba sin descanso, como si el movimiento del cuerpo pudiera callar el movimiento de los pensamientos. Celeste lo llamó 2 veces por teléfono. La primera vez le preguntó cómo estaba. La segunda vez le preguntó por qué no contestaba las llamadas de la primera vez. Rodolfo le dijo que estaba bien, que no se preocupara, que estaba cansado. Celeste no le creyó del todo, pero no insistió. Tomás, su yerno, pasó un mediodía por el cementerio con un taco envuelto en papel de aluminio y una botella de agua fría. Le dejó la comida en la reja sin entrar, porque Tomás conocía a Rodolfo lo suficiente para saber cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía. Esa vez necesitaba espacio. Rodolfo comió solo, sentado en un banco de piedra cerca de la tumba de Carmen, mirando la lápide que él mismo había colocado con sus propias manos, y pensó en lo justo e injusto del mundo, y en lo mucho que odiaba no saber. La noche del viernes, cerrando el cementerio como cada noche, Rodolfo escuchó un sonido que no debería haber estado ahí. Era el crujido de un charuto encendiéndose. Se giró despacio, la linterna apuntando hacia las sombras entre los cipreses, y lo vio. Sentado sobre una lápide al fondo del camino central, como si llevara horas esperando, había un hombre. No era viejo ni joven, tenía esa edad indefinida que a veces tienen los sueños, entre 40 y 70 años, según cómo le daba la luz. Llevaba ropa oscura, sombrero de ala ancha, y fumaba sin prisa. Su cara era tranquila, sus ojos no parpadeaban. «Buenas noches, Rodolfo», dijo el hombre con una voz que parecía venir de más lejos que su boca. Rodolfo no preguntó cómo sabía su nombre. En el fondo ya sabía que este encuentro no era accidental. «Buenas», respondió él, sosteniendo la linterna firme aunque la mano no le temblaba menos por eso. El hombre sacó el charuto de la boca y lo miró con algo parecido a la cortesía. «Sé lo que llevas buscando, lo que le pediste al médico y no te pudo dar». «No le pedí nada al médico». «Le preguntaste cuánto tiempo tienes», dijo el hombre con calma terrible. «Eso es pedirle algo». Rodolfo no respondió. El hombre continuó, con esa voz pausada que no subía ni bajaba de tono. «Yo sí puedo darte esa respuesta. La fecha exacta, el día, el mes, el año. Con esa información, podrás prepararte como siempre quisiste, despedirte, arreglar lo que haya que arreglar, morir en tus términos, no en los míos». «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Rodolfo, porque toda su vida había aprendido que nada se da gratis, ni entre hombres, ni entre lo que no son hombres. El hombre sonrió. No era una sonrisa fea. Eso era lo más perturbador. Era una sonrisa ordinaria, casi amable. «El primer sueño que tengas después de cerrar este trato, nada más». Rodolfo lo pensó. Un sueño. Solo un sueño. Lo que el hombre no le dijo, y lo que Rodolfo no preguntó, era qué clase de sueño sería, qué significaba entregarlo, qué se pierde cuando se cede lo que la mente teje en la oscuridad de la noche. «Trato hecho», dijo Rodolfo. El hombre, que se llamaba Ezequiel, aunque nunca ofreció apellido, apagó el charuto contra la lápide con una calma que heló el aire, y pronunció una fecha: 14 de noviembre. Esa noche, Rodolfo durmió de un tirón por primera vez en 3 años. Y no soñó nada. Al día siguiente tampoco. Ni al otro. Cerró los ojos cada noche y se hundía en una oscuridad densa, compacta, sin imágenes ni voces ni recuerdos. Era como dormir dentro de un pozo. Despertaba descansado en el cuerpo, pero con algo extraño en el pecho. Una especie de vacío que no dolía pero tampoco dejaba de notarse, como el hueco de un diente que ya no está. Pero sabía la fecha. Y eso,
por un tiempo, lo fue todo. 14 de noviembre. 4 meses. 122 días. Rodolfo comenzó a organizarse con una frialdad metódica que nadie en el pueblo comprendió del todo. Fue al banco y puso en orden los papeles de la casita a nombre de Celeste. Fue al notario y firmó documentos. Revisó sus pocas pertenencias y fue descartando, donando, dejando las cosas en orden como quien prepara una mudanza. En el cementerio, trabajó con más esmero que nunca, como si cada tumba que cavara fuera también un ensayo de la propia. Al principio, los que lo veían pensaron que el diagnóstico lo había afectado, que estaba siendo previsor. Pero después de unas semanas, empezaron a notar otra cosa. Rodolfo había dejado de tener tiempo para los demás. Cuando Celeste lo visitaba con los niños, él los recibía con educación pero sin calidez, como quien recibe visitas de obligación. Cuando Tomás le preguntaba si quería ir a comer el domingo, Rodolfo encontraba una excusa. Cuando los vecinos lo saludaban en la calle, él respondía con prisa, como si cada minuto gastado en conversación fuera un minuto robado a algo más importante. Es que ya no le parecía necesario invertir en relaciones que iban a terminar pronto. Rodolfo lo razonaba así, con esa lógica suya que confundía la frialdad con la sabiduría. ¿Para qué estrechar un lazo que iba a tener que soltar en noviembre? Era más sencillo ir soltando de a poco. Era más inteligente. Eso creía él. Celeste fue quien lo enfrentó primero. Era un sábado de septiembre, con el cielo pesado de nubes y olor a lluvia en el aire, y ella llegó sin avisar con una cazuela de pozole que había hecho esa mañana. Los niños corrieron al patio. Rodolfo la recibió en la puerta con esa expresión cerrada que últimamente no se le quitaba. «Papá», dijo Celeste mientras servía los platos con más energía de la necesaria. «Los niños preguntan por qué ya no los llevas al río». «Estoy ocupado». «Llevan 2 meses preguntando». Ella lo miró directo. «¿Qué está pasando contigo?» «Nada, Celeste. Estoy viejo y estoy cansado». «No estás viejo. Tienes 58 años». Ella bajó la voz, consciente de que los niños estaban cerca. «El médico Fuentes me dijo que fuiste a consulta, que tienes algo en el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste?» Rodolfo comió una cucharada de pozole sin responder. «Papá, estoy manejándolo», dijo él por fin, con esa voz plana que cortaba más que si gritara. «No necesito que me cuiden». Celeste se quedó mirándolo un momento largo, con los ojos brillando de algo que podía ser rabia o tristeza, o las dos cosas al mismo tiempo. Luego llamó a los niños, recogió la cazuela sin terminar, y se fue antes de que oscureciera. Fue en octubre cuando los sueños empezaron a hacer falta de verdad. No los sueños propios, que ya no tenía, sino los sueños en el sentido más amplio. Los deseos, las esperanzas pequeñas del día a día, el impulso de imaginar un mañana que tuviera algo de bueno. Rodolfo descubrió que sin sueños no había anhelo, y sin anhelo no había razón de hacer nada más que esperar. Empezó a sentarse en el patio al atardecer sin hacer nada, solo mirando el cielo cambiar de color. Cenizo, el perro viejo, se le acercaba y apoyaba el hocico en sus rodillas, y Rodolfo le ponía la mano encima de manera mecánica, sin realmente sentirlo. Por las noches, el cementerio se volvió diferente, no diferente en la forma, sino en la atmósfera. El frío llegaba antes. Las velas que algunos deudos dejaban en las tumbas se apagaban sin viento. Las aves dejaron de posarse en los cipreses de la entrada. Un perro callejero que solía dormir cerca de la reja del norte desapareció una noche y no volvió. Pequeñas cosas, cosas que a otra persona le habrían parecido casualidades. A Rodolfo no le parecieron casualidades, pero tampoco le parecieron suficientes para preocuparse. Tenía la fecha, tenía el control. Todo lo demás era ruido. Una madrugada de finales de octubre, Rodolfo se despertó a las 3 exactas. No había sonido, no había luz, no había razón visible para despertar, pero estaba completamente despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad y la sensación nítida de que algo en el cuarto había cambiado de lugar.
Encendió la veladora de la mesita y miró hacia el espejo de la pared. Ese espejo viejo con marco de madera que había sido de Carmen. Su reflejo tardó un segundo de más en aparecer. Solo un segundo. Solo un instante. Pero Rodolfo lo vio. Vio cómo su imagen llegaba tarde, como eco visual, como si el espejo reflejara no lo que era, sino lo que había sido un momento antes. Se quedó inmóvil, mirando, esperando que el efecto se repitiera. No se repitió. El espejo lo devolvió su cara de siempre, blanca, cansada, seria. Apagó la veladora y no habló de eso con nadie. En la primera semana de noviembre, Tomás encontró el papel. Estaba sobre la mesa del comedor en casa de Rodolfo, sin sobre, sin doblar, escrito con la letra apretada y vertical de su suegro. Rodolfo lo había dejado ahí por descuido, o quizás por algo más profundo que el descuido. Esa parte del ser humano que a veces quiere ser encontrada aunque diga que no. Era una carta dirigida a Celeste. No decía mucho. Decía que sus papeles estaban en orden, que la casita era de ella, que lamentaba no haber sido mejor padre en los últimos meses. Y decía, con esa precisión fría que era tan característica de Rodolfo, para el 14 de noviembre ya estará todo listo. Tomás la leyó de pie, en la cocina vacía, con la luz de noviembre entrando por la ventana. La releyó, luego la dobló con cuidado, se la guardó en el bolsillo de la camisa y salió sin decirle nada a Celeste. Esa noche fue al cementerio. Era el 13 de noviembre. Rodolfo estaba cerrando la reja principal cuando escuchó los pasos detrás. Se giró y vio a Tomás caminando por el sendero central con esa calma suya, esa calma que siempre había irritado a Rodolfo, sin que él supiera bien por qué. Tomás traía la carta en la mano. «Rodolfo», dijo con voz tranquila pero firme, «tenemos que hablar». Rodolfo lo miró sin sorpresa. «¿Cómo entraste?» La reja estaba sin candado. Tomás se detuvo a 2 metros de él, bajo la sombra de un ciprés. «¿Qué significa esto?» Levantó el papel. «Significa lo que dice. ¿Estás planeando morirte mañana?» No había burla en su voz, solo preocupación real. Esa preocupación de quien no sabe cómo manejar lo que tiene enfrente. ¿Te hiciste algo, Rodolfo? ¿Le hiciste algo a tu corazón?» «No me hice nada», respondió Rodolfo con frialdad. «Sé cuándo voy a morir. Eso es todo. No es suicidio, es información». Tomás lo miró largo rato. «¿Quién te dijo eso?» Silencio. «¿Quién te dijo eso?», repitió Tomás, y esta vez había algo diferente en su voz, algo más oscuro. «Alguien que sabe», dijo Rodolfo. Tomás cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía la mandíbula apretada. «Celeste está llorando en casa porque cree que su padre la está abandonando de a poco. Mis hijos preguntan por el abuelo Rodolfo, y yo no sé qué decirles. Tú eres todo lo que le queda de familia a mi esposa, y tú llevas meses despidiéndote de ella sin tener el valor de decirle por qué». «El valor no tiene nada que ver», dijo Rodolfo. «Estoy siendo práctico». «¿Práctico?». La voz de Tomás subió por primera vez. «¿Hacer sufrir a tu hija es práctico? Lo que sufre ahora es nada comparado con lo que sufriría si me muero de sorpresa, sin que nadie esté preparado. Nadie se prepara para perder a su padre». La voz de Tomás retumbó entre las lápidas. Los cipreses no se movieron. El aire era quieto y denso como agua estancada. «Nadie. No existe esa preparación que tú buscas, Rodolfo. No existe. Lo que existe es el tiempo que se tiene. Y tú lo estás tirando». Rodolfo apretó la llave de la reja en la mano. Quería responder. Quería decirle a Tomás que no entendía, que nunca había entendido, que su paz de hombre simple que acepta todo sin preguntar no era valentía sino ignorancia disfrazada de fe. Pero antes de que abriera la boca, Tomás se detuvo. Se detuvo de un modo extraño. Sus manos fueron a su pecho. Sus rodillas cedieron. Cayó hacia adelante, sobre la tierra del cementerio.
entre dos lápides que nunca habían llevado el nombre de nadie que él conociera. Rodolfo tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Luego corrió, se arrodilló, llamó a Tomás por su nombre. Le buscó el pulso en el cuello con dedos que de pronto no sabían nada de calma ni de control. No había pulso. Tomás Vega, 34 años, mecánico, hombre de fe simple, padre de 2 hijos, esposo de Celeste, yerno de Rodolfo, había muerto en el suelo del cementerio municipal de San Bernardo del Campo a las 11:47 de la noche del 13 de noviembre. Un infarto fulminante. Eso dirían los médicos después. El corazón, a veces, no avisa. Rodolfo se quedó arrodillado en la tierra mucho tiempo. No sabe cuánto. El frío entraba por la ropa. Las estrellas estaban quietas sobre su cabeza. Y entonces Rodolfo entendió. Entendió lo que Ezequiel no le había dicho. Lo que el trato nunca especificó. La fecha que le fue dada no era la suya. Era la fecha de la muerte de quien estuviera más cerca de él en ese momento. Era una trampa construida con su propia soberbia como material. Él había pasado 4 meses alejándose de todos para llegar a ese día solo, para morir solo, para que nadie estuviera cerca. Y sin embargo, Tomás había llegado. Tomás, que lo amaba lo suficiente para ir a buscarlo en la noche, había llegado justo a tiempo para recibir lo que Rodolfo creyó que era suyo. La inteligencia sin compasión no es sabiduría, es solo otra forma de ceguera. Esa noche, Rodolfo llamó a Celeste. No le dijo todo, no pudo, pero le dijo que había ocurrido algo terrible, que Tomás había venido a verlo y que su corazón había fallado, y que lo sentía más de lo que ninguna palabra suya podía alcanzar a decir. Celeste llegó en 20 minutos con los ojos secos de la conmoción y los niños dormidos en el asiento trasero del coche. Los días que siguieron fueron los más pesados que Rodolfo había vivido. Celeste enterró a su esposo. Los niños preguntaron por su papá con voces que rompían el aire como vidrio. El pueblo acompañó en el luto con esa solidaridad callada de los pueblos pequeños. Rodolfo estuvo presente en todo. Había aprendido, de la peor manera, que alejarse de los que uno ama no protege a nadie. El 14 de noviembre pasó. Rodolfo amaneció ese día, escuchó a los pájaros, tomó café, fue al cementerio y trabajó. Su corazón con arritmia siguió latiendo irregular y obstinado, como siempre. La muerte no llegó por él ese día. Nunca fue a buscar a Ezequiel. Algunas preguntas, aprendió tarde, no merecen respuesta. Rodolfo Casas vivió varios años más, cuidando a su hija y a sus nietos con una presencia que ya no era fría ni calculada, sino simplemente humana. Dejó de buscar el control sobre lo que no se puede controlar. Hay cosas que el ser humano no fue hecho para saber. La fecha de su propia muerte es una de ellas. No porque sea imposible saberla, sino porque quien la tiene no la usa para vivir mejor. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías cerrado ese trato si alguien te ofreciera saber la fecha exacta de tu muerte? Piénsalo bien antes de responder, porque a veces lo que creemos que queremos es exactamente lo que más daño nos puede hacer. Déjame tu comentario con lo que piensas, y no te pierdas el próximo relato, porque las historias de este tipo no terminan cuando el narrador calla. Siguen viviendo en quien las escucha.